Bendiciones, amados hermanos, que es un gusto poderles saludar. Espero que se encuentren muy bendecidos. Aquí les saluda el pastor Rolando. Para todos los televidentes que nos ven en sus medios de comunicación y en las redes sociales, qué bendición que ustedes siempre están conectados en nuestro canal. Vamos a compartir rápidamente la palabra de Dios. Les voy a invitar que vayamos a las Escrituras. Vamos a ir a uno de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente a Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer lo que nos habla la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a ir así. Bueno, vamos a leer capítulo 2, verso 5, dice la palabra de esta manera: por lo tanto, esta misma mente en ustedes, dice, la cual también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no consideró aferrarse siendo igual a Dios, sino se anuló a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a un hombre. Hallándose en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó grandemente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Jesús, Padre, gloria del Dios Santo. Aleluya, amén. Puede sentarse. Bueno, si hay entonces consuelo en Cristo, si hay, dice, confortación, amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay en entrañas y misericordia, entonces la palabra dice: complete mi alegría siendo semejante y teniendo el mismo amor, unidos el alma y mente. Muy bien. Aquí lo que Dios nos habla es que, dice el Señor, pues que nada por contienda ni por vanagloria, sino humildemente, estimando unos a los otros por encima de sí mismos. No miren a cada uno lo suyo, sino cada uno por el otro, dice, por el otro. Muy bien. Aquí está hablando de la vida de Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, muy bien. Cuando explica aquí el apóstol o el pastor o el predicador, cuando está hablándonos, aquí está diciendo el Señor que Él es el único fiel y verdadero. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es que si hay consuelo en Cristo, o si hay confortación, amor, si hay comunión del Espíritu, si hay entrañas, misericordias, si hay, está diciendo, en Cristo, esto quiere decir que si hay en Cristo, hay misericordia, hay amor, hay confortación, fortaleza. Cuando el Señor nos habla aquí, dice, debemos estar completamente alegres, siendo semejante y teniendo el mismo amor, unidos en cuerpo o en alma o mente, dice la palabra. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios nos está hablando, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué podemos encontrar en Cristo Jesús? ¿Qué podemos encontrar en Él? Podemos encontrar muchas cosas
que la Biblia nos habla. ¿Qué cosas podemos encontrar cuando Dios nos está diciendo? ¿Será que podemos encontrar al Señor que nos pueda consolar? ¿Será que podemos ser confortados por medio de Él? ¿Será que podemos encontrar el amor perfecto? ¿Y será que podemos tener una mejor comunión en nuestra vida por esa extraña misericordia? ¿Será posible? Muchas veces los hombres han buscado una respuesta para sus vidas. Siempre queremos nosotros buscar a Dios en el nombre de Jesús. Nada por contienda ni por vanagloria, sino humildemente, estimando unos a los otros. Cuando nosotros estamos llenos de ese amor, estamos confortados, consolados, estamos llenos, entonces no debe haber contienda, dice, sino humildad, estimándonos a los otros por encima de todo. No miremos a cada uno lo suyo, sino cada uno por los del otro. Bueno, ¿qué dice el Señor? No miren cada uno lo suyo, sino mirando también a los otros. A veces, muchas veces nosotros queremos enfocarnos solo a nosotros mismos, solo queremos nosotros. Pero ahora quiero aquí enfatizarme o enfocarme más en lo que Dios dice en esta hora. Miren, por lo tanto, esta misma mente en ustedes, dice, por lo tanto, esta misma mente en ustedes, la cual también en Cristo, esta misma mente, Jesús, el apóstol Pablo creo que nos habla y dice, nosotros debemos tener la misma mente de Cristo. En primer lugar, la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Debemos tener la mente de Él. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener la mente de Él? Porque Dios quiere que nosotros siempre estemos conectados o enfocados o unidos en su reino. Porque, amados hermanos, cuando nuestra mente natural se enfoca al mundo natural, está enfocado por todos los acontecimientos, por lo que nosotros miramos y nosotros oímos, nosotros sentimos o nosotros palpamos, nos enfocamos a lo que está a nuestro alrededor y sabemos que es algo pasajero y vano. Pero Dios dice, debemos estar enfocados teniendo la misma mente de Cristo, teniendo la misma mente de Cristo, teniendo una mente espiritual, una mente pura, una mente diferente, una mente cambiada, una mente renovada, teniendo eso en nuestras vidas espirituales, porque lo que Dios quiere es que nosotros debemos tener esa mente espiritual, no una mente carnal, como nos habla la palabra, no, sino una mente espiritual, como dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, el hombre dice, cuando el hombre se enfoca, dice, cuando el hombre carnal se está enfocando, porque su mente natural se está enfocando al mundo natural, al mundo artificial, al mundo pasajero, a lo que es pasajero, a lo que es vano, se está enfocando a lo que él le gusta oír, cree más a lo que ve, a lo que toca, a lo que siente, a lo que huele o a lo que estima, podríamos decir así. Entonces, y ese es el problema, que su mente no está enfocada en Dios. Pero una persona que está enfocada en Dios es una persona que siempre está constantemente hablando con Dios, orando en Dios, está orando, hablando con Dios. Y siempre una persona que está conectada y tiene la mente de Dios siempre está hablando lenguas. Siempre, de repente está caminando, de repente se para, se levanta de su cama, empieza a hablar en lenguas o empieza a hablar y orar en Dios. Sí, eso es tener la mente de Cristo. O cuando de repente y se me ocurre, no se me ocurre, sino el mismo Espíritu me impulsa a abrir la Biblia y voy y quiero leer un texto y el texto me da una respuesta de lo que quiero, o lo que quiero entender, o lo que quiero edificarme. Tener la mente de Cristo es cuando yo estoy
estoy pendiente de Dios, estoy pendiente de buscar su rostro, estoy pendiente de siempre de tener ese don de servidumbre o de servicio, y estoy pendiente de ver que quiero hacer algo por Dios. Eso es cuando uno está enfocado en Dios, cuando uno está relacionado con Dios, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno vive con Dios. Así es. Segundo lugar, quien dice así, dice, oiga bien, como nos habla el Señor en esta hora, dice, quien siendo en forma de Dios, dice que era Dios. ¿Quién era Dios? Jesús era Dios. Jesús era Dios, dice la palabra. Jesús, cuando estaba en el cielo con el Padre, Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Sí, Él estaba en el cielo con el Padre, caminaba con el Padre, vivía con el Padre, compartía, reía, gozaba, hablaba, tenía una relación íntima con el Padre. Pero un día el Padre le dice, hijo, yo quiero que tú vayas a la tierra y yo quiero que tú estás dispuesto a dar tu vida por la humanidad, estás dispuesto a pagar ese precio para poderlos salvar, poderlos rescatar del fuego eterno, pero tienes que ir a entregarte, tienes que ir a la tierra y tomar forma de hombre. Entonces él era Dios. Él era Dios, Él estaba en su reino, Él vivía en ese mundo espiritual, Él estaba allí siempre, estaba con el Señor, andaba en el Espíritu y vivía en el mundo celestial, gozaba, miraba como una persona, como nosotros nos movilizamos, y siempre estaba a la diestra del Padre. Tal vez en la Biblia no dice en el principio, pero sí Él es el mismo, y entonces Él mismo tuvo que desprenderse de su Hijo, y su Hijo se desprendió de Él, se desprendió y dijo, papá, tú me estás mandando que yo vaya al cielo, a la tierra, para tomar forma de hombre y dejar de ser Dios. Yo voy a dejar de ser Dios y voy a tomar forma de hombre. Ya no voy a ser Dios, voy a ser un hombre como todos los que viven en la tierra. Así es. ¿Y cuál es la misión? La misión es que tú vayas a dar tu vida para rescatar a tus propios hermanos, a tu propio pueblo. Tienes que pagar un precio, estás dispuesto a pagar el precio, a morir por ellos, no importando sus pecados, dificultades, circunstancias, no importando tanto lo malo que han hecho, estás dispuesto a morir, pagar ese precio, pero vas a sufrir, vas a tener que ser golpeado, despreciado, discriminado, maltratado, crucificado, y luego te matarán, te mandarán a la tumba, y después de que tú resucites, entonces estarás un cierto tiempo allí y te levantarás y volverás a tomar tu puesto, pero ya no como hijo, ahora serás como un rey. Yo te voy a dar el derecho legal. Muy bien, entonces Jesús, siendo Dios, dice la palabra, así como dice el Señor, y así, por tanto, dice que siendo forma de Dios, era Dios, y dice, no se consideró aferrarse siendo igual a Dios. Está bien, papá, como tú digas, yo dejo de ser Dios, yo dejo de ser lo que soy ahora, me voy a ir, estoy dispuesto a renunciar, Señor, la herencia que tienes para mí, estoy dispuesto a renunciar el poder, renunciar mi naturaleza divina de ser el poderoso, el viviente, y ahora yo voy a, Señor, yo no quiero aferrarme igual a ti, yo quiero igualarme semejante a los hombres, yo quiero igualarme a ellos, yo quiero tomar forma de humano, yo quiero vivir entre ellos, yo quiero habitar entre ellos, quiero compartir con ellos, quiero comer entre ellos, quiero morar en ellos, quiero sentir lo que ellos sienten, quiero compartir con ellos todo lo que puedo hacer. Señor, humildemente dijo el Señor, se humilló y dijo, está bien, Padre, haré lo que tú me envíes, envíame como tú quieras. Entonces el Padre, Él mismo decidió dejar de ser Dios. Él se despojó de sí mismo, de ser Dios, se despojó y decidió
tomar una semejanza de hombre. Dice, y hallándose en la condición de hombre, sí, ahí está, se hizo hombre. Tercer lugar, se hizo hombre. Se hizo hombre, hombre como todos. Se hizo carne, dice la palabra. Y él nació, tuvo que ser formado en el vientre de una madre. Así que tenés que pasar el proceso. Él pasó su proceso. Así que el Espíritu Santo, con el poder de su gloria, hizo que esa semilla o esa cera, sí, ese esperma entrara en su vientre, o lo colocara en el vientre de María. Y ahí fue formado el cuerpo de Jesús. Jesús fue formado como un niño. Y después de ser formado, la mujer llamada María, la que iba a ser su madre humanamente, sí, entonces parió a Jesús. Nació por medio de ella y nació como todo ser humano. Así nació Jesús. Y Jesús también pasó su naturaleza como un niño. Pasó su naturaleza como niño, pasó desde su nacimiento hasta el día de su niñez, a cumplir a los 7, 8 años, ya empezó a entender, Entonces el niño sí podía percibir, desde niño podías percibir y ver a los ángeles, podía sentir al Espíritu Santo, podía ver el mundo espiritual, aun cuando todavía son niños por naturaleza. Cuando Jesús nació por naturaleza, porque él no conocía pecado, entonces él sí podía ver los ángeles, sí podía ver al Espíritu, sí podía oír la voz de Dios, sí podía ver el mundo espiritual cuando son niños, porque no tienen pecado. Pero después de los 7, como a los 5 años, ya se va perdiendo esa espiritualidad. 6, 7, ya empieza, porque sus ojos se empiezan a desenfocarse del mundo espiritual y se empieza a enfocarse al mundo natural. Se empieza a enfocar, el niño se empieza a enfocar por lo que oye, por lo que le enseñan, por lo que le muestran, por lo que ellos, los hombres, sienten. Lo empezó a sentir y empezó a entender cómo es el mundo natural. Muy bien, y Jesús caminó entre ellos, entonces se hizo semejante de hombre. Y cuando ya era un niño, después de ser un niño, desde el primer año hasta los 12 años, o quizás a los 12 años, así es como lo vemos acá, entonces ya deja de ser niño. Pasando a los 13 años, ya empieza su etapa de adolescencia. Jesús pasó su niñez como todo niño que corre, juega, disfruta, como dijo Pablo. Oiga, como dijo Pablo, yo antes, dice Pablo, yo era como un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, sí, vivía como un niño. Ahora ya no, ahora ya soy un hombre. Entonces Jesús pasó su niñez. Y recuerde que desde su niñez él había aprendido a sus padres enseñándole que la palabra, les había enseñado la palabra, las costumbres, las tradiciones, lo que se hacía en Israel. Sí, tenía que ir a presentarse, en su primer año lo presentaron, y luego cada año iba a presentar sus ofrendas anualmente, siempre le fue enseñado los mandamientos, como le dijo aquel hombre. Dijo el Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Cuando le pregunta al hombre, primero tendrás que guardar los mandamientos. Eso es lo que le enseña el pueblo de Israel a todos sus hijos, a guardar los mandamientos. Y luego le dijo el hombre, sí Señor, pero todo eso lo he venido practicando, lo he venido haciéndolo, lo he venido viviendo. Eso es, Jesús también fue enseñado en los 10 mandamientos. Jesús le fue enseñado las tradiciones, le fue enseñado las escrituras, algunos, porque iba de algunos, sus padres, me imagino que iban a la sinagoga a oír a los maestros de la ley, o oír a los profetas, para que pudiera edificarse. Y así fue formándose Jesús desde niño. Se da cuenta cuando Jesús llega con los doctores de la ley, con los fariseos hipócritas, cuando los confronta a él y les empieza a hablar la palabra, así dice la palabra. Entonces eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que confronta la palabra. Muy bien, déjeme decirle, mi amado hermano, déjeme decirle que entonces cuando entonces vemos aquí, cuando el Señor fue, oiga bien, cuando el Señor
desde niño se paró y entonces empezó a hablar. Y empezó a hablar con los doctores de la ley, con los maestros de la ley, con los escribas, con los fariseos, los grandes teólogos de la Biblia. ¿Y sabe qué? Los dejó con la boca abierta, los dejó pensativos, los dejó así confundidos, porque de que cuando era niño le preguntaron, le dijeron, ¿dónde has aprendido todo esto? Cuando le preguntaron, cuando era niño, ¿dónde has aprendido? ¿Quién te enseñó? Jesús, los padres lo inculcaron a buscar a Dios, lo inculcaron a servir, sí, lo metieron, lo sumergieron en la presencia, lo tuvieron que llevar a la sinagoga, los tuvieron que llevar con algunos rabinos que le dieran su bendición. Siempre él fue llevado desde niño, porque María tenía que ver qué hacer con el niño, porque tenía que cumplir su misión. Y sabe que Jesús, después de su niñez, desaparece. Ya no aparece de los 12 años, ya no aparece nada, no menciona nada. Pero ¿qué pasó con Jesús esa época? ¿Qué pasó de los 12 años hasta los 30 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús se dedicó a su hogar, se dedicó a su padre, a ayudarlo a la carpintería, a ayudarlo al trabajo, al negocio. Jesús tuvo que ser, se dice la palabra, tomar forma de hombre. Y dijo el Señor, tendrás que ser obediente a las leyes terrenales, a tus padres, tener que someterte, sujetarte, hacer todo lo que te digan. Y Jesús aprendió la obediencia, hermano, la obediencia de la tierra para obedecer a Dios. Tuvo que aprender obediencia humana, después la obediencia divina, gloria a Dios. Y luego, oiga bien, luego después de que ya fue hombre, aparece hasta los 30 años. Y de los 30 años vemos que Jesús, luego después de los 30 años vemos Jesús, oiga bien, apareció Jesús ya a los 30 años. Porque el Espíritu lo llevó, su ministerio duró 3 años. Entonces lo llevó al desierto para ser bautizado y luego, lo llevó a Galilea y entonces ahí fue bautizado, dice la palabra. Y después del bautismo, luego el Espíritu lo lleva al desierto y del desierto, después de los 40 días, 40 noches sin haber comido nada, vino y regresó bajo el poder del Espíritu Santo y empezó a vivir en el Espíritu. Empezó una nueva vida, empezó Jesús una nueva vida con el Padre. Pero ¿qué pasó durante ese tiempo? No solo se dedicó a la carpintería, no solo se dedicó a qué, no solo, oiga bien, no solo se dedicó, también se dedicó a orar, se dedicó a descubrir y estudiar las Escrituras también. Eso es lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús. Bueno, Jesús luego, después de eso, cuando Jesús ya siendo hombre, entonces ya se lanza su ministerio, se va, y entonces el Espíritu le dice, busca 7 hombres, oiga bien, entonces el mismo Señor va a Galilea, ahí en el lugar de la orilla del lago, del mar, entonces empieza a buscar a los discípulos por el Espíritu. Oiga bien, por el Espíritu Santo. No fue cualquier cosa. Él delegó y escogió a 12, dice la palabra. Fue escogiendo a 1, a 2, a 3 y luego completó a los 12 que el Señor. Pero después de eso, oiga bien, así empezó su ministerio de Jesús. Luego, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo que aprender, sí, Jesús, muy bien, quinto lugar, déjame decirte, Jesús tuvo que caminar en obediencia y así como aprendió con su padre lo llevaba a la sinagoga, su padre lo enseñó a orar, su padre siempre, pero cuando él era niño, pero ya cuando él creció, él mismo buscó por su propia cuenta a Dios. Él fue a la sinagoga a estudiar los pergaminos, él fue a la sinagoga a estudiar los libros de los profetas, él fue a la sinagoga a oír a los maestros, él siempre buscaba y se apartaba. Ahora le pregunto, ¿pero qué hay después
usted esa vida de Jesús que no menciona de los 12 a los 30 años, aparece, hasta los 30 años aparece. ¿Qué pasó? Durante ese proceso yo estoy seguro que él estaba buscando a Dios también, orando a Dios, siempre buscaba a Dios de una u otra manera. Yo sé que ayunaba por la costumbre, por las enseñanzas humanamente, ritualmente, por la tradición, por la nación, que era la tradición espiritual, que tenían que orar y ayunar siempre. Jesús siempre lo hacía. ¿Por qué Jesús siempre lo dice? ¿Por qué Jesús dice, ustedes saben que esos géneros no salen solo así, salen con el poder de la oración y del ayuno? ¿Por qué lo dijo? No dijo él, no porque yo acaba de empezar, no, lo dijo porque él lo estaba viviendo, lo había vivido cuando aún no había sido reconocido como ministro, como profeta, como siervo, porque él se hizo siervo, él vino para servir y no para ser servido. Entonces vamos ahí, vemos otra vez qué pasa con Jesús. Entonces, cuando Jesús dice que por lo cual también dice el Señor, oiga bien, que dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló. Él se humilló, ¿sí? Se humilló, dice. ¿Sabe qué es humillarse? Someterse, sujetarse, obedecer, entender. Ese es humillarse. Porque dice la palabra, el que se humilla, Dios le exalta. ¿Qué pasa cuando te gritan y te insultan y te maltratan y con palabras ásperas? ¿Qué haces? Es que te humillas. Humillarse es serse humilde y humillarse y no responder con violencia ni con discordia, con odio, no, sino callarse. Se humilló y fue exaltado. ¿Qué dice el Señor? El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Jesús se humilló, derramó sus lágrimas, sí, fue humillado por los hombres, fue humillado cuando era niño, fue humillado cuando era hombre, fue humillado. ¿Por qué? Aún cuando se convirtió cristiano, o cuando él se convirtió en siervo, fue humillado aún peor de lo que era antes en su vida natural. Sí, fue humillado, fue despreciado, se burlaban, le gritaban, lo insultaban, se reían, sí, lo maltrataban, sí, ¿qué no hacían con él? Lo golpeaban, sí, hasta a veces Jesús no levantó sus manos, Jesús nunca se opuso, Jesús se calló. Jesús tuvo que callarse y hacer silencio. Y entonces dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. Él estaba dispuesto porque él ya sabía que tenía que cumplir esa misión. Mientras Jesús pasó su proceso predicando, predicando, oiga bien, predicando. Entonces, déjame decirte, en el nombre de Jesús, entonces Jesús se quedó predicando, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo milagros, anunciando las buenas noticias, dando a conocerse el reino del Padre. Él no se daba la gloria, él no se daba el honor, él no buscaba honra, no esperaba que lo coronaran. Sí, lo coronaran para ser un admirador. Él no esperaba premios, diplomas, él no esperaba admiraciones, él no esperaba aplausos, él no esperaba nada. Él lo que quería era exaltar al Padre. Ese era su anhelo, ese era su deseo, exaltar al Padre, dar a conocer al Padre, dar a conocer su amor, dar a conocer su gloria, dar a conocer su misericordia, dar a conocer su reino. Eso es lo que hizo Jesús todo el tiempo. Aleluya. Y oiga bien, y dice la palabra, siendo obediente, dijo, no me importa, tendré que morir, lo haré por mi Padre y lo haré por ellos, no me importa si me tienen que golpear, no me importa si tengo que sacrificar mi vida, no me importa si me tienen que maltratar, no me importa si me tienen que humillar, no me importa si me tienen que escupir, no me importa si me tienen que golpear el rostro, no me importa si me tienen que jalar las barbas o los pelos, no me importa si me tienen que patear o golpearme con una vara, con un látigo, no me importa si tengo que derramar sangre, por amor a mi Padre y por amor a su pueblo que son mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús siempre decía, Padre, si es tu voluntad que yo me tome este trago amargo, que se haga tu voluntad, no la tuya. Si tú quieres que yo muera en la cruz, moriré, pero si tú no quieres, no moriré.
Él solo esperaba la respuesta del Padre. Y decía: Señor, que se haga tu voluntad, Padre, como se hace en el cielo también. Yo quiero que también se haga aquí en la tierra. Oiga lo que decía Jesús. Jesús dejó de pensar, empezó una nueva vida. Su naturaleza divina desapareció. Su naturaleza de gloria desapareció. Ahora tiene una gloria humana. Ahora tiene, ¿qué? Tiene una divina naturaleza terrenal. Y nada más que tuvo que hacerse. Y dice, oiga bien, dice la palabra así. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios le dijo, cuando Jesús nació, le dijo el ángel, y le dijo a María: él se llamará Jesús, que significa Dios con nosotros, que es Jesús. Su nombre significa Salvador de los hombres. Él es el que va a salvar. Él es el que va a cambiar la nación de Israel. Él va a cambiar la nación. Por medio de Él muchos lo van a conocer, muchos van a admirar, muchos van a ver su gloria, muchos van a amarlo, muchos lo van a seguir. ¿Por qué? Porque Él fue escogido y elegido con ese propósito. Jesús, cuando estaba en medio de su pueblo, en medio de sus hermanos, su tierra natal, nació en Belén. Sí, recuerde que fue a Nazaret a vivir, ahí fue a vivir. Sí, se fue a donde los padres, donde uno le digan, uno va atrás como niño. No importa, uno no puede decir: no, yo no quiero vivir ahí, no me gusta. A veces los niños son así, pero se van adaptando. Y entonces, cuando Jesús, después de su ministerio, después de su proceso, ya llegando, cuando ya fue humillado, dice la palabra, cuando los hombres lo agarraron y lo odiaban. ¿Quiénes lo odiaban? Oiga bien, los religiosos, los fariseos, los ecuménicos. Ellos fueron los religiosos, aquellos que se oponían contra la ley de Dios, aquellos que se oponían contra esos anticristos, que se oponen contra su palabra, que se oponen contra el Mesías, que Él no es el Hijo de Dios. Aquel que niega al Hijo de Dios no tiene parte en el reino, porque así como lo negó Él, el hombre aquí en la tierra, será negado delante de los ángeles y delante del Padre será negado. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron que Él era el Hijo de Dios, no lo aceptaron como el Hijo de Dios, no lo amaron como el Hijo de Dios, no lo honraron como Hijo de Dios, no lo estimaron como Hijo de Dios, no se fijaron que Él era el Hijo de Dios. Lo miraron como cualquier hombre, lo miraron como cualquier hombre, lo miraron como cualquier persona. Sí, Él era una persona, como cualquier persona, no tenía nada, ya no era Dios, era Jesús hecho carne. Entonces dice la palabra así, y luego después de que lo humillaron, lo golpearon y lo azotearon, derramó sangre, lo arrastraron, le pusieron una corona de espina, lo juzgaron con una ley falsa, porque no lo juzgaron conforme a la ley romana, porque las leyes romanas eran muy estrictas, eran muy cabales, pero no lo juzgaron con esa ley. No juzgaron a Dios con la ley romana ni con la ley judía, con la ley de su pueblo. Lo juzgaron simplemente, lo juzgaron como cualquier cosa, como cualquier objeto, como cualquier basura. Lo juzgaron sin tener valor, lo juzgaron como que no valía nada. Para ellos era un fenómeno, para ellos era un extraño, para ellos era algo que no tenía valor, que no tenía, como decir, descendencia, que no era de una familia importante, de una sociedad importante, que no era una persona bien recibida, bien estimada, amada, no. Y luego después dice la palabra, ese fue y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios le dijo, nuestro nombre será Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz, va después de llevarlo a la cruz, lo llevaron a la muerte, y la muerte de cruz dice, y lo crucificaron. Jesús murió por nosotros. Y nosotros fuimos los que crucificamos a Cristo. No fue Roma, no fue los judíos, todos fuimos nosotros, todos los pecadores, porque el diablo gobierna este mundo y usó a nuestros padres, y nosotros estábamos ahí juntamente con nuestros padres, porque cuando le dijo al Señor a Abraham, te bendeciré a ti, a tu descendencia, te lo daré a ti, a tu descendencia, y
y nunca faltará la bendición que yo te prometí. Eso quiere decir, de igual manera, lo que nuestros padres hicieron, maldijeron a Jesús, la maldición también se encarnó cuando Adán y Eva pecó. Se entró en un hombre entró el pecado, y entonces vino y arrasó el pecado con la humanidad. Pero vino un hombre para limpiar el pecado: Jesucristo el Salvador, Jesucristo el perdonador del pecado, Jesucristo. Y después de haber muerto, oiga bien, murió y resucitó. Luego pasó sus días que tenía que estar, y luego partió una vez más. ¿A dónde fue? Ascendió al cielo. Cuando ascendió se fue por medio, dice, se fue por medio de los ángeles. Y su carne se transformó espíritu, se transformó, y luego llegó una vez más al Padre. Oiga, qué bendición. Cuando llegó al Padre, el Padre lo recibieron, los ángeles lo recibieron, y hubo una gran fiesta en el cielo, porque Él triunfó sobre Satanás, sus ángeles demonios, y Él triunfó para rescatarnos y salvarnos del fuego y de la condenación eterna. Y luego fue recibido. Cuando lo recibieron, como dice la historia del hijo pródigo, lo recibió el Padre, lo abrazó y lo besó, y le dijo: bienvenido, hijo. Le quitó las vestimentas que llevaba, le pusieron las vestimentas celestial divinas de ser el mismo Dios. Se le dio el cetro, la autoridad de todas las cosas que fueron creadas por la palabra. Sí, se le dio una corona para reconocerlo, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra. Y se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, y su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, y ahora, y le dio el privilegio al Padre sentarse a la diestra de Él. Y ahora todas las cosas están sometidas bajo su poder, todo está bajo su poder, bajo su autoridad, bajo su dominio. Él domina, Él controla, Él somete, Él sujeta, Él hace lo que tiene que hacer. Bendito sea el Señor. Jesucristo, de su muerte a vida. Gloria a Dios. Jesús está vivo. Jesús no está muerto como cualquier emperador. Miles de emperadores, miles de reyes, miles de personas que gobernaron en el tiempo antiguo, los que gobernaron en nuestra época, ellos ya murieron, no han resucitado y no van a resucitar, y morirán los nuevos reyes de este tiempo, y vendrán y morirán los próximos reyes de nuestras futuras generaciones, y no van a resucitar. Solo Jesucristo resucita a los que Él cree, a los que en Él creen. Jesús, dice la palabra, oiga bien, sexto lugar, quiero terminar aquí, para que el nombre de Jesús, oiga, de Jesucristo, toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, bajo la tierra. Eso es, dijo, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes, y estarán doblados sus rodillas, estarán confesando a Jesús. Él es el Rey, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Jesús, Él es el Nazareno, el Hijo de Dios, el Rey, el Hijo de David. Él es el poderoso, Él es el santo, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el viviente, Él es el eterno, Él es el fiel, Él es el verdadero, Él es el único, grande y poderoso vencedor. Aleluya. Y todos arrodillados invocando el nombre de Dios, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra. Así invocan allá en el cielo al Señor. Así invocan a los hombres, que todos los que conocemos a Cristo invocamos arrodillándonos, sentados, parados, clamando, pero siempre lo invocamos, siempre, todo mientras vivimos, y será invocado en el cielo. Lo invocaremos cuando lleguemos ahí, lo adoraremos, lo glorificaremos, lo exaltaremos, lo amaremos como Él nos ha amado a nosotros. Dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Luego le dice, de todo se doblan los cielos y la tierra bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el único Señor, para toda la gloria del Padre. Jesucristo es el único Dios. Jesucristo se le dio el poder. Ahora Él es Dios. Dejó de ser hombre una vez más y ahora se hizo Dios, pero Él no pecó aquí en la tierra. Él se hizo perfecto, Él no pecó, Él no maldijo, Él no discriminó, Él no robó, Él no estafó, Él no engañó, Él no mintió, Él no codició, Él no maldijo.
Él no dijo, Él no hizo cosas malas, Él no vivió conforme a la naturaleza humana, sino vivió conforme a la voluntad de su Padre, porque todo lo que Él le pedía al Padre, el Padre se lo revelaba, el Padre le hablaba, el Padre lo inspiraba, el Padre le hablaba por visiones, revelaciones, le hablaba por sueños, el Padre siempre le hablaba a través de su palabra, le hablaba a través de los profetas, porque también Él se hizo hombre y Él también oía a otros profetas, porque también Jesús oía a Juan el Bautista. Jesús oía a aquellos sacerdotes, los gran sumos sacerdotes, oía a los sacerdotes que estaban todavía guiados, inspirados por Dios, aquellos hombres temerosos, y también oía y la gente lo admiraba. Jesús recibió de otros, Él también recibió oraciones, apoyo, pidió. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a morir? Antes de morirse, ¿sabe qué dijo Jesús a sus discípulos? Oren conmigo tan siquiera una hora. Él necesitaba apoyo, Él necesitaba ayuda, porque Él era hombre, no era Dios. ¿Y sabe qué hicieron? El diablo le puso un profundo sueño a sus discípulos. Por eso Él necesita. Nunca te creas un llanero solitario. Nunca te crees más que los demás. No te creas que tú necesitas de tu hermano, no necesitas del pastor, del apóstol, del evangelista. No te creas porque conoces la palabra. Siempre vas a necesitar de alguien. No te sientas un superhéroe como Superman, Aquaman y como Hulk. No, tú no eres de esas figuras ni imaginarias. Tú necesitas de alguien que te hable, y Dios va a usar al que Él le place. Le va a usar una persona humilde, una mujer, un hombre extraordinario, un hombre tal vez de buena familia, o un hombre de baja sociedad, no importa, un hombre pobre, y Dios puede usar hasta un animal, como usó a una burra, usó un burro hablándole al profeta Balaam, o puede usar que Dios haga cosas extrañas que tú no puedes entender. Siempre vamos a necesitar de Dios. Nunca, jamás ignores. Nunca dejes de oír a otros grandes hombres que el Señor los ha levantado. Nunca dejes de oír a otros hombres que Dios los ha ungido. Ahora yo me edifico oyendo mensajes de unos hombres que ya murieron, pero su mensaje me impacta, los mensajes me llenan, me confortan, me levantan. Porque la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra permanece para siempre. La palabra que esos hombres predicaron hoy están muertos, pero la palabra vive. La palabra es verdadera, la palabra es eterna, la palabra es poderosa, la palabra es vida, la palabra es consuelo, la palabra es éxito, la palabra es respuesta, la palabra es solución, la palabra es vida, la palabra es gloria, la palabra es poder, la palabra es gracia, la palabra es misericordia, la palabra es bondad, la palabra es unción, la palabra es vida eterna. Él es el pan de vida. Así es, mi querido hermano y amigo, quiero decirte, Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él no vino simplemente solo por venir. Él vino con un propósito. Él vino a cumplir, sí, el propósito de Dios. Él vino para cumplir una misión que nadie podía cumplir. Él vino para salvar a la humanidad. La palabra dice, ya terminé, en el Evangelio de Juan, cuando dice el Señor: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntate, dice, de todos tus pecados y apártate de tus malos caminos, y entonces ven y sigue a Jesús. Y el que confiesa sus pecados delante de Dios y los hombres será salvo. El único que te puede perdonar de pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiar de todas tus maldades, es Jesucristo. Y el único que te puede dar la potestad de ser hecho hijo de Dios es Jesucristo, para que seas parte de su reino. Ahora nosotros pertenecemos al reino y ahora tenemos que vivir como Cristo nos enseñó. Debemos llevar la misma enseñanza, el mismo estilo de vida, el mismo modelo. Debemos aprender a hacer todo lo que Jesús habla en las Escrituras. Deja de estar siguiendo personajes
de Hollywood, deja de estar persiguiendo personajes de los artistas del mundo, deja de estar persiguiendo los futbolistas, deja de estar persiguiendo aquellos escribas o aquellos poetas y aquellos que son sabios o filósofos. Deja de seguir a esos hombres que van a morir y no tienen esperanza, porque van a morir como los emperadores y nunca van a resucitar. Mejor pon tu esperanza y tu fe en Dios. Jesucristo es la única respuesta y la única solución para tu vida. Así que si tú quieres arrepentirte, entonces dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te acepto que sea mi único Señor y Salvador, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, límpiame con esa sangre y yo quiero ser tu hijo. De ese momento pasas a ser hecho hijo de Dios. Ahora, si tú te quieres reconciliar y dile: Señor, me he apartado de ti, me alejé porque fui distraído, arrastrado por el mundo, pero vuelvo a tus caminos, perdóname, nunca borre mi nombre del libro de la vida, yo me reconcilio y te pido perdón y quiero seguir siendo tu hijo. Y vuelve y sigue una vez más, comienza una vez más tu vida con Cristo. Y entonces, así que algún día tú y yo muramos, vamos a vivir para Él. Así es. Si necesitas una oración, escríbenos en nuestra página, en nuestro canal, o puedes marcar ahí el número telefónico y nos puedes llamar. Nosotros vamos a estar atentos de tus llamadas. ¿Sabes qué, amigo y hermano? ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que tú eres para mí, eres mi hermano, eres un pueblo bendito, santo y poderoso, que Dios te ha escogido. Yo bendigo tu casa, tu familia, tu tierra, bendigo tu vida. Declaro que seas sano y libre, declaro que seas restaurado, levantado de esa silla, de esa camilla. Declaro que Dios te implante nuevos órganos y quite lo malo y ponga lo nuevo. Declaro que Dios te dé la bendición del cielo y de la tierra. Declaro que Dios supla todas tus necesidades. Declaro que Dios sane tus dolencias, cura tus heridas. Por sus llagas fuimos sanos y curados. Yo declaro que Jesús siempre está contigo, Él te ama. Yo te bendigo y declaro que Dios nunca te dejará, no te abandonará, porque Él está contigo. Yo te bendigo porque Dios dijo el Señor: bendecid no solo a nuestros amigos, y también a nuestros enemigos. Bendecimos a nuestros enemigos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la fe. Los bendecimos y los amamos. Yo te bendigo y quiero que Dios siempre esté contigo, que Dios te guarde, que Dios siempre te guíe y te inspire. Mi querido hermano, en esta hora quiero decirte que Dios está allí. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Bendigo tu corazón y bendigo tu mente, y ten la mente de Cristo. Recuerde, tener la mente de Cristo es tener el reino, es tener a Dios, es tener su gloria, es tener todo lo mejor de Él. Así que desenfoquémonos de este mundo natural. Quitemos nuestra mente, nuestra mirada y nuestra mente, nuestro corazón al mundo y pongámoslo en Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que la bendición de Dios siempre esté sobre tu cabeza y sobre tu vida. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios quede contigo. Te doy un abrazo y te motivo a seguir buscando a nuestro Señor, Rey Jesucristo. Bendito sea el Señor. Que la paz de Dios quede contigo y hasta pronto. Bendiciones. Yo quiero